Mi nombre es Claudia Incapié. A continuación les voy a presentar el lenguaje de programación. El lenguaje formal o artificial, es decir, un lenguaje con reglas gramaticales bien definidas que lo proporciona una persona, en este caso el programador, la capacidad de escribir o programar una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmos con el fin de controlar el comportamiento físico o lógico de una computadora, de manera que se puedan obtener diversas clases de datos o ejecutar determinadas tareas. A continuación les voy a presentar los entornos de desarrollo. Entornos de desarrollo. Es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo del software. Los primeros entornos de desarrollo son Turbo Pascal, Visual Basic 6, Delphi, Visual C. Turbo Pascal es un sistema de desarrollo del software que incluye un compilador y un entorno de desarrollo integrado del IDE para el lenguaje de programación Pascal. Visual Basic 6 es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por Alan Core para Microsoft. Ese lenguaje de programación es un dialecto del BASIC. Fue presentada en 1991 con la intención de simplificar la programación utilizando un ambiente de desarrollo. También está Delphi. El método de Delphi se desarrolló en los inicios de la Guerra Fría para predecir el impacto de tecnología sobre el conflicto. Es una técnica de comunicación estructurada, desarrollada como un método sistemático e interactivo de predicción. Visual C, también conocido como MSVC de Microsoft. Visual es un entorno de desarrollo integrado del IDE para el lenguaje de programación. También están los entornos de desarrollo actuales, que son los siguientes: Xcode, NetBeans, Ellipse. El Xcode es un entorno de desarrollo integrado del IDE. Contiene un conjunto de herramientas creadas por Apple, destinadas al desarrollo del software como tal. Esa es una de los entornos actuales. También se encuentra el NetBeans, que es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de programación del Java. Por último está Ellipse. Es una plataforma del software compuesto por un conjunto de herramientas de programación de código abierto multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama aplicaciones de cliente. ¿Qué es un compilador? Es un tipo de traductor que transforma un programa entero de un lenguaje de programación. Lo podríamos llamar como código fuente. Usualmente el lenguaje objetivo es código máquina, aunque también puede ser traducido a código intermedio o a texto. En inglés se llamaría bytecode. Los compiladores reúnen diversos elementos o fragmentos en una misma unidad, un programa ejecutable o una librería que puede ser almacenada y reutilizada. De la construcción de compiladores, esto involucra la división de fases de una serie que éste contiene. Se dividiría en análisis de programas de fuentes, que estas tratan
de la comprobación de la corrección del programa fuente. Y la otra sería la síntesis del programa objeto. Esta genera la salida expresa en lenguaje objeto y suele estar formado o por una o varias combinaciones de fases de generación del código. Y abajo podemos ver una breve imagen de cómo es. Un poco de historia sobre los compiladores. El primer compilador fue escrito por Grace Hopper en 1952. Lenguaje de programación A0. Tradicionalmente los compiladores generaban códigos de máquina de inferior calidad que el que podía escribir programadores humanos, pero actualmente los compiladores proporcionan hoy en día un código máquina de alta calidad, pequeño y rápido, haciendo más fácil ensamblar algunos tipos de programas. De los compiladores son: para cada lenguaje de programación se requiere un compilador separado. El compilador traduce todo el programa antes de ejecutarlo. Los programas compilados se ejecutan más rápido que los interpretados, debido a que ya han sido completamente traducidos al lenguaje máquina. Informa al usuario de la presencia de errores en el programa fuente y posee un valor editado integrado con un sistema de coloreado para los comandos, funciones, variables y demás partes de un programa. Tipos de compiladores. Los compiladores cruzados son los que generan un código para un sistema distinto en el cual se está funcionando. Los compiladores optimizadores realizan cambios en el código para mejorar su eficiencia, pero manteniendo la funcionalidad del programa original, no cambia. Compiladores de una sola pasada generan el código máquina a partir de una única lectura del código fuente. Compiladores de varias pasadas necesitan leer el código fuente varias veces antes de poder producir el código máquina. Compiladores HIT forman parte de un intérprete y compilan parte del código según lo necesitan. Bueno, fases de un compilador. Durante la compilación de un programa se realizan las siguientes fases. Podríamos decir que el primero es el preprocesamiento, que es la transformación al archivo fuente previa a la compilación. El análisis léxico es básicamente el reconocimiento de los elementos de un lenguaje o del lenguaje, por decirlo así. Cuando hablamos de análisis sintáctico, es el reconocimiento de la estructura del lenguaje. Análisis semántico. En esta fase las características o componentes léxicos se agrupan jerárquicamente en frases gramaticales que el compilador utiliza para sintetizar la salida. También está el generador de código intermedio, que es la transformación de la entrada en una representación de código intermedio para una máquina abstracta. La fase de síntesis, que es la que revisa el programa fuente para tratar de encontrar algunos errores semánticos y reúne la información sobre los tipos para la fase posterior de generación de código. La optimización de código son las mejoras a la representación intermedia que resulten en un código más rápido de ejecutar. Cuando hablamos de generación de código, nos referimos a la transformación de código intermedio en código objeto, y la depuración son los reconocimientos de errores. Mi nombre es Germán Romero y hablaré sobre los lenguajes de programación.
Un lenguaje de programación se puede definir como un lenguaje especial que permite construir un programa a través de un conjunto de palabras, textos, símbolos y números, de manera que el PC pueda interpretar esas instrucciones y ejecutarlas. A diferencia de los lenguajes naturales con los que usamos para comunicarnos, los lenguajes de programación no usan de imprecisiones o ambigüedades, sino que definen comandos e instrucciones claras para ser ejecutadas por el ordenador. Bien, ahora entonces veremos los inicios de la programación, su evolución, yendo a la par también con los cambios en los sistemas de cómputo. La programación sabemos que iba evolucionando a medida que también iba evolucionando las máquinas computacionales. Recordemos que el desarrollo de los sistemas de cómputo empezaron desde elementos grandes, robustos, hasta convertirse en microtecnología con el surgimiento de pequeños chips, tarjetas, circuitos integrados, etc. Entonces la programación tiene sus orígenes en el siglo XIX con el concepto de la máquina analítica de Babbage, que a pesar de ser presentado, su concepto nunca fue elaborado por razones técnicas, y que en este aporte también encontramos a la que es considerada la primera programadora, Ada Lovelace, quien creó las tarjetas perforadas para la máquina de Babbage. Seguidamente de esto surge la máquina de Turing, un importante aparato que mostraría en escala mecánica cómo sería el sistema de computación, y luego surgiría la primera computadora, ENIAC, cuya programación consistía en cambios de los componentes físicos a través de ejecuciones binarias en el intercambio de cables. Los desarrollos importantes de los sistemas de cómputo y los lenguajes surgirían en los avances que traería la Segunda Guerra Mundial. Para la década de los 50 se emplean lenguajes tales como Fortran, Lisp y COBOL. En esta década los componentes hardware solían tener tubos de vacío, memorias de cinta magnética, también encontramos los circuitos de transistores, y la programación era básicamente en un lenguaje de bajo nivel, un lenguaje ensamblador, que es un lenguaje muy parecido al lenguaje de máquina. En los años 60 se emplean lenguajes tales como PLI, Snowbola y APL. Aparecen también los almacenamientos de discos magnéticos, tales como los discos de lámina y los circuitos integrados, los sistemas operativos de multiprogramación, compiladores de sintaxis, traductores y sistemas interactivos en el campo del lenguaje de la programación. Luego, a partir de los años 70 surgen diseños como Pascal, Prolog, Ada, C y Smalltalk, COBOL 74, entre otros. En esta década los componentes electrónicos empiezan a reducirse en tamaño, y estos nuevos desarrollos permitieron componentes de transferencia más eficientes. De aquí surge la ingeniería de software como una disciplina de estudio, aparece también la programación estructurada, se da la abstracción de datos y las técnicas de programación en tiempo real. En estas décadas de los 60 y 70 se llevaron a cabo desarrollos de lenguaje como parte importante de los desarrollos de software. En la década de los 80 surge la programación orientada a objetos, entornos interactivos y también el Internet, entre otros. Aparecen lenguajes como C++, PostScript, SML, entre otros. Y en los años 90 la revolución trae consigo sistemas abiertos, interfaces gráficas, manejos de multimedia, texto, video, audio. Además se emplean lenguajes como ADA 95, lenguajes de proceso, TCL, Perl. También se nacionaliza la información, y de esta manera se crean lo que se llama las autopistas de la información. Los lenguajes de programación se definen básicamente de tres elementos: la sintaxis, que indica la forma correcta en que se escribe un lenguaje de programación. En estas reglas se definen los conceptos de instrucciones, expresiones, variables, constantes, etc., y deben permitir fácilmente la verificación de la correcta instrucción hecha en el lenguaje. En la sintaxis de un lenguaje se cuentan con elementos básicos como símbolos, operadores, palabras claves, delimitadores y corchetes, entre otros. La semántica. En cuanto a la semántica, podemos entender su referencia al significado de una sentencia o instrucción dentro de la sintaxis de un lenguaje, de manera que tenga sentido en la instrucción escrita.
y la gramática. Hace referencia a la definición formal de la sintaxis de un lenguaje de programación, es decir, reglamenta los términos o símbolos que se usan dentro de un lenguaje. Los lenguajes de programación fueron evolucionando desde la primera generación, donde podemos ver en esta generación el uso del lenguaje de máquina, que es un lenguaje que usa la combinación de unos y ceros y que es un lenguaje que la máquina puede entender fácilmente. Segunda generación, aquí se pueden ver el lenguaje ensamblador, que resultó ser menos tedioso a la hora de programar que los lenguajes de máquina. Estos lenguajes también son conocidos como lenguajes de bajo nivel. En la tercera generación tenemos los lenguajes de alto nivel, lenguajes procedural. Estos lenguajes de alto nivel son lenguajes más parecidos al lenguaje natural, pero que reservan expresiones y palabras para la escritura de instrucciones. El lenguaje procedural es el lenguaje de programación en el que hay que señalar lo que se quiere hacer y cómo hacerlo. Y la cuarta generación trae consigo los lenguajes relacionales, en el que en estos lenguajes se especifica lo que se quiere obtener, sin la necesidad de especificar la forma de cómo hacerlo para obtener los resultados deseados. Son lenguajes más productivos en su desarrollo, pero suelen ser ineficientes en su ejecución. También se pueden resaltar los modelos de los lenguajes de programación, tales como lenguaje imperativo, que son lenguajes orientados a instrucciones que se ejecutan de manera secuencial. Lenguaje aplicativo, que son los lenguajes que verifican las funciones que se dan en la estructura del lenguaje. Este no busca realizar o obtener un resultado, sino cómo funciona dicho procedimiento. Lenguaje en base en reglas. Son similares a los lenguajes imperativos, pero a diferencia de estos lenguajes no son secuenciales en su ejecución. Lenguaje orientado a objetos. En este lenguaje se construyen objetos complejos de datos y luego designa funciones para que se opere con esos datos. Mi nombre es Juan David González Escobar y voy a hablar sobre paradigma de programación. Indica un método de realizar cómputos y de la manera en que se debe estructurar y organizar las tareas que debe llevar a cabo un programa. Tipo de paradigmas. Paradigmas funcionales. Están basados en diferentes modelos de cómputo y por lo tanto afectan a las construcciones más básicas de un programa. Enfoque imperativo. Indica el cómo se debe realizar el cálculo, no el por qué. Enfoque declarativo. Indica el qué se debe calcular sin explicitar el cómo. Otros se centran en la estructura y organización de los programas y son compatibles con los funcionales. Los paradigmas asociados a la concurrencia y a los sistemas de tipado. Programación funcional, basada en los modelos de cómputo, cálculo, lambda y lógica combinatoria. Las funciones son elementos de primer orden y evaluación por reducción funcional. Programación lógica, basada en la lógica de predicados de primer orden, y los programas se componen de hechos, predicados y relaciones. Programación reactiva, data flow, basado en la teoría de grafos, y un programa consiste en especificación de flujo de datos entre operaciones, por ejemplo, algoritmos de Euclides, cálculo del máximo común divisor, diagrama de flujo. También, Fortran 77 imperativo procedural no estructurado, Pascal imperativo procedural estructurado, Cheme Haskell Prolog, lenguajes funcionales y lógicos, recursividad. Modelos de cómputo. El concepto de cómputo puede modelizarse por el concepto matemático función, por ejemplo, función que devuelve el día de la semana. 1 del 1 de 1930, miércoles. 2 del 1 de 1930, jueves. 14 del 2 de 2010, lunes. 15 del 2 de 2010, martes. 31 del 12 de 2099, jueves. Máquinas y modelos de cómputo. Jerarquía de niveles según capacidad expresiva y poder de cómputo son circuitos combinacionales, máquinas de estado finito, autómatas secuenciales, máquinas de Turing, máquinas de registro RAM,
modelos formales, funciones parciales recursivas, cálculo Lambda, lógica combinatoria, lógica de predicados más computación, sistema de reestructura, arquitecturas, modelos de von Neumann, modelos de Harvard, paralelismo. Una de las máquinas de Turing llevaba cinta infinita. Esa cinta infinita lleva la entrada y salida que marcaban con ceros y unos. También lleva lista de transiciones, registro de estado controlador. También lleva un motor ISDA DCHA, cabeza lectora o escritora. Programación. Lenguaje artificial diseñado para expresar cómputos que pueden ser llevados a cabo por una máquina, basado en un modelo de cómputo. Define un nivel de abstracción más elevado. Debe traducirse a un código que pueda entender el procesador, el código máquina o lenguaje binario. Modelos de traducción: lenguaje compilado, lenguaje interpretado, lenguaje traducido a código intermedio.